Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con nuestros estudios que ya tenemos cerca de, no sé, 7, 8 meses acerca del Espíritu Santo. Y para todos los que se los han perdido, pueden encontrarlos en la página de YouTube, Creo en Ti, Iglesia. Ahí aparecen todos. Ya tenemos cerca de 800 devocionales, estudios que pueden encontrar y que los pueden escuchar para que se actualicen acerca de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando acerca del Espíritu Santo, que no es una teoría ni una fuerza. El Espíritu es Dios y actúa como nuestro Dios para reunir un pueblo para sí mismo. Y siguiendo la revelación bíblica del Espíritu desde Génesis hasta Pentecostés, estamos abarcando temas como la personalidad, la deidad del Espíritu Santo, la inspiración, la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la convicción de pecado y la regeneración que da el Espíritu, los dones espirituales, la santificación por el Espíritu, el sello del Espíritu. El viernes pasado veíamos que el Padre envía al consejero. Y cuando el Padre envió al consejero a través de la promesa y se cumplió con Jesucristo, el Espíritu Santo vino y nos selló. El título de hoy es Una morada marcada por la verdad. En Juan 14:17 Jesús les asegura a sus discípulos que ellos ya conocen al Espíritu, porque vive en ustedes y estará en ustedes. Aunque los discípulos ya conocen al Espíritu, todavía no había sido derramado en ellos en su plenitud y su gloria, como lo sería el día de Pentecostés. Los discípulos sabían del Espíritu por las enseñanzas del Antiguo Testamento, que revelaban que Él estuvo activo en la creación y era quien había ungido a los reyes de Israel e inspirado a los profetas. Juan, Pedro y otros también habían experimentado el consuelo y poder del Espíritu Santo. Mientras predicaban y echaban fuera demonios, eran puestos a prueba en las sinagogas, aconsejaban al pueblo y predicaban a las multitudes. Ya habían experimentado los dones capacitadores del Espíritu, aunque todavía no estaban conscientes de que el Espíritu los estaba ayudando. Todo el discernimiento y las convicciones morales que habían desarrollado desde que seguían a Jesús de Nazaret habían venido a ellos por medio del Espíritu. Conocían al Espíritu porque estaban viviendo en ellos, pero aún no se hacía evidente en su plenitud y gloria como el Espíritu de Cristo. No verían eso hasta que el Señor Jesús se levantara de los muertos, fuera exaltado a la diestra de Dios y derramara su Espíritu en la iglesia, como dice Juan 7:39. Jesús usa dos preposiciones cuando les habla a sus discípulos sobre el Espíritu Santo. O sea, les dice que el Espíritu estará con ellos y en ellos. No queda exactamente claro que con ellos se refiera a la presencia del Espíritu en la iglesia y en ellos se refiera a la presencia del Espíritu dentro de ellos como individuos. Sin embargo, es claro que con ellos sugiere una asociación, un intercambio personal o un tipo especial de comunión, mientras que en ellos sugiere hacer una verdadera morada. Ahora veamos más detenidamente esta distinción. Recuerden el título, el Espíritu Santo, una morada marcada por la verdad. Número uno, el Espíritu está con nosotros. Como creyentes, el Espíritu Santo está con nosotros, incluso cuando dejamos de sentir su presencia. Él está con nosotros cuando, según nuestro juicio, la iglesia es más fría que el hielo. Él está con nosotros porque Jesús proclama que estaría con nosotros. El Espíritu está con nosotros tanto como Cristo está con nosotros. De modo que como cristianos somos una asociación del Espíritu, un movimiento del Espíritu, un cuerpo del Espíritu, una comunidad del Espíritu y una sociedad del Espíritu.
El Espíritu está con todos nosotros y todos nosotros lo necesitamos desesperadamente. La presencia del Espíritu nunca es una opción en medio de nosotros. Necesitamos al Espíritu y nos necesitamos unos a otros. No podemos crecer como cristianos en aislamiento. Si intentamos hacerlo, llegaremos a convertirnos en creyentes distorsionados y minusválidos. Solo con el Espíritu crecemos correctamente como miembros los unos de los otros y bajo la influencia de los hermanos en la fe, a quienes tenemos que amar con un amor ferviente y puro. Así compartimos las cargas los unos de los otros mientras compartimos la vida del Espíritu y los ministerios que el Espíritu nos da. El Espíritu está con nosotros mientras nosotros, la iglesia, enfrentamos el futuro, escalamos montañas y cruzamos ríos. Él está con nosotros mientras luchamos contra las tentaciones y somos formados a la semejanza de Cristo. Crecemos con la inspiración colectiva del Espíritu, con su ministerio que edifica, con su guía y su poder que nos guarda. No hacemos esto por nuestra propia cuenta. Proseguimos conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros. En segundo lugar, está en nosotros. Tenemos la necesidad del Espíritu individual y personalmente. Sentimos esta necesidad especialmente cuando estamos solos, cuando ningún otro cristiano está cerca, cuando los miembros de nuestra familia o de la escuela, compañeros del trabajo, son guiados por otro espíritu, o cuando vivimos lejos de un lugar de adoración. En todo tiempo y lugar añoramos la presencia del Espíritu dentro de nosotros, dándonos nueva vida, santificándonos y ayudándonos a lidiar con la pérdida, la angustia y la ignorancia. El consejero hace inmediata la presencia de Dios, dando testimonio a nuestro espíritu de que no avanzamos solos contra el enemigo, como lo expresa en los tantos himnos hermosos que existen. Haz una pausa y piensa en esto. El Espíritu es el Dios trascendente e infinito, y este Espíritu inmensurable e inmenso escoge vivir dentro de nosotros, pero nunca se reduce a confines tan estrechos. El Espíritu llena los cielos y la tierra. No existe un lugar sin el Espíritu de Dios. Desde el fondo del más profundo océano a la orilla más remota del cosmos, el universo es confrontado por el Espíritu de Dios. Aún así, maravilla de maravillas, el Espíritu escoge vivir dentro de nosotros para hacernos su hogar como sello de nuestra adopción personal en la familia de Dios. Él nos da poder, nos instruye y nos hace santos mientras nos convence, consuela y obra la fe y la confianza en nosotros. Él limpia, asegura, guía, ayuda, intercede, transforma y dota a cada creyente con sus dones. De modo que el Espíritu está en nosotros y también con nosotros. En ambos sentidos, si pensamos que solo está en nosotros, caeremos en el error de pensar que es nuestra pertenencia y que prácticamente podemos controlarlo como si fuese nuestro propio espíritu personal. Y eso aumenta el peligro de no distinguir entre Dios Espíritu Santo y nuestro propio espíritu, presentimientos, deseos, esperanzas y pretensiones. Podemos decidir llegar a identificar tales incitaciones como la guía del Espíritu Santo. Pero si alguien con demasiada frecuencia afirma que el Espíritu me dijo esto, o me guió ahí, o me impidió hacer aquello, podríamos sospechar de misticismo, lo cual es una difamación del Espíritu. Necesitamos más que al Espíritu dentro de nosotros. Lo necesitamos también en su ministerio con los demás hombres y mujeres cristianos. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Así que debemos rendir cuentas y escuchar a nuestros hermanos en la fe que desafían y rechazan nuestras intuiciones.
nos reprenden en amor cuando es necesario, medio bromean con nosotros o nos hacen poner los pies en la tierra o nos dicen dulcemente, espera un momento, no creo que el Espíritu me esté diciendo estas cosas a mí. No podemos protestar diciendo, Él está en mí, yo sé lo que Él quiere que hagamos, así que tiene que hacerse de esta manera. El Espíritu Santo también está con ellos. Además, si piensas que el Espíritu está exclusivamente contigo, dejarás de apreciar la maravillosa piedad del Dios Todopoderoso que viene a nosotros, que establece su morada en nuestras vidas y es el testigo interno de verdad y poder. Si piensas que el Espíritu solo está con nosotros, eso puede producirte o conducirte al fanatismo por una denominación en particular e incluso al fanatismo de una secta. Todos los seguidores, por allá por los años 70, de un pseudo predicador Jim Jones, tomaron veneno y se suicidaron porque pensaron que solo con él estaba el Espíritu y anunciaron, Él está con nosotros, así que todos moriremos juntos. ¡Y qué horror! El Espíritu debe estar en nosotros de manera individual y también con todos nosotros. Este discernimiento equilibrado nos libera de la tiranía eclesiástica y el liderazgo de las sectas. Ahora escucha este punto tan importante. Una presencia interna que el mundo rechaza. Jesús dijo en Juan 14:17 que el Padre nos daría el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce. Jesús le dijo a Nicodemo que él no vería el reino de Dios a menos que naciera del agua y del Espíritu en Juan capítulo 3. Para ver el Espíritu de Dios, el reino de Dios y el Evangelio de Dios, Nicodemo tenía que morir al mundo y ser regenerado en el Espíritu, es decir, volver a nacer. En el Nuevo Testamento, la palabra mundo por lo general se refiere a una entidad moral y espiritual más que a una entidad geográfica y material en el espacio. Mundo representa así a la humanidad sin afecto, desafiante, egoísta y caída en una pudredumbre de deslealtad y en un hábitat de crueldad. El mundo promueve la codicia y es la fuente de tortura, pornografía e infidelidad. Y con todo, Dios ama a este mundo y envió a su Hijo a morir por él, como dice Juan 3:16, y también envió su Espíritu para regenerar, redimir y habitar en este mundo y convencer de justicia, de pecado y de juicio, como dice Juan 16:8. Pero el mundo se niega a aceptar la obra del Espíritu mientras lucha, convence, ilumina y atrae a los pecadores a él. La gracia es irresistible y eficaz solo para aquellos que son escogidos por ser los elegidos de Dios. El mundo no acepta la obra salvadora de Dios, Espíritu, en medio de él. Argumenta diciendo, no lo podemos ver, no conocemos a este Espíritu del que estás hablando, entendemos tu elocuencia, oratoria y persistencia en hablar con nosotros. Incluso algo de lo que dices lo encontramos atractivo, pero ver y conocer al Espíritu de Dios, eso es cosa de tu imaginación, para nosotros es inadmisible. Eso es lo que dice el mundo. Así que Jesús nos advierte que el mundo no lo puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Así que no nos debería sorprender que esa incredulidad sea el contexto en el que se desarrollan nuestros ministerios. El mundo no tiene el poder para ver y conocer a Cristo. Por lo tanto, no tiene el poder para aceptarlo. ¿En qué círculo cerrado de miseria vive el mundo? Yo también debo ver a Cristo para recibirlo. Yo, al igual que el mundo, estoy ciego a la hora del Espíritu. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios puede hacer lo que el mundo no puede. En amor, Dios da a su Hijo. En amor nos da su Espíritu. El Hijo logra el perdón y el Espíritu aplica la vida y la gracia. El Espíritu viene y podemos ver a Cristo. El Espíritu viene y podemos recibir a Cristo, como dice Romanos 8:9. Por gracia soy librado de la esclavitud de la ceguera y la impotencia.
y atraído a la libertad de los hijos de Dios. Así que, ¿qué debo hacer? ¿Solo esperar? No, debo clamar poderosamente a Dios pidiendo su espíritu. Solo reconociendo mi propia impotencia es que saldrá una verdadera oración buscando mi salvación de este mundo. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:16, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe para siempre. Él, en efecto, le dice a Dios Padre, aquí están mis discípulos, mis apóstoles, mis testigos oculares de mi gloria. Dales el Espíritu de verdad. Escribirán los evangelios y las cartas y testimonios presenciales, incluyendo una revelación del cielo. Cada cristiano por los siguientes 2000 años dependerá de lo que ellos escriban para saber qué creer y qué rechazar. Guíalos a toda la verdad. Y vemos lo que Jesús le está pidiendo al Padre que les dé. 10 versículos después, Jesús le ruega a su Padre en Juan 14:26 y dice, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Jesús pide que ni siquiera una membrana separe las palabras que el Espíritu inspire de las palabras que los autores de las Escrituras registren. Lo que Pablo escribe lo dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice, el apóstol lo escribe. Y esto será así porque Jesús le ha pedido a su Padre que así sea. El abogado más confiable de Jesús es el Espíritu Santo, el consejero, el Espíritu de verdad. Por eso el Espíritu es el que convence al mundo de su culpa. En Juan 16:7-11 dice, pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Las palabras de Jesús aquí en estos versículos de Juan 16:7-11, son fundamentales para nosotros para entender cómo obra el Espíritu Santo en el mundo. En los versículos anteriores, Jesús prometió enviar su Espíritu a sus discípulos para guiarlos a la verdad, para magnificar y para glorificar a Cristo. Por la gracia del Espíritu, los creyentes también pueden participar en esta obra. Pero ahora preguntémonos, ¿qué es lo que específicamente hace el Espíritu Santo en el mundo y cómo vamos a trabajar conjuntamente con Él? Escucha muy bien, esta es la parte interesante de hoy. El Espíritu sigue haciendo lo que hizo en el Antiguo Testamento, es decir, dotar individuos de todas las creencias e ideologías con inteligencia y habilidades creativas. Todas las personas son hechos a la imagen y semejanza de Dios, y a cada una el Espíritu le muestra su bondad. Nuestro Dios también trabaja por medio de la autoridad y reprime así a los transgresores de la ley mientras sostiene a los que guardan la ley. Y también sabemos que el Espíritu le da a la gente entendimiento y una degustación del don celestial, o sea, una muestra de sí mismo y una muestra de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, como dice en Hebreos 6, del 4-6. Y esta obra del Espíritu Santo continúa en todos los que son alcanzados por el Evangelio de Jesucristo, por muy lejos que estén. Sin embargo, la actividad principal del Espíritu Santo en el mundo, como lo dice el texto que leímos, es convencer al mundo de culpa en relación al pecado, a la justicia y al juicio. Ahora, ¿por qué Dios tiene interés en el mundo? Esto está muy interesante, es para entendidos. Muchas veces el Evangelio de Juan atrae nuestra atención al interés que Dios tiene en el mundo. Leemos en Juan 3:16, que es uno de los textos mejor conocidos de la Escritura, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De modo que Dios Padre está esencialmente interesado en el mundo. Además, el Evangelio de Juan atrae nuestra atención a la actividad de Cristo en el mundo. El testimonio de Juan el Bautista era anunciar la llegada de Cristo clamando: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. En la primera epístola de Juan también leemos que Jesucristo es la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por el pecado de todo el mundo. Así que tanto el Padre como el Hijo están interesados en lo que la Escritura llama el mundo. Ahora bien, Juan 16:8 llama nuestra atención a la actividad de Dios Espíritu diciendo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Jesús les está declarando a sus discípulos que pronto viene el día en que el Espíritu se moverá más allá de los confines geográficos de Israel para obrar en otras personas de todo el mundo. El mundo de separación que prohibía estrictamente a cualquier gentil, o sea, nosotros que no somos judíos, el acceso a Dios en el templo sería derribado también por la obra salvadora de Cristo. El velo se rasgó, recuérdenlo. Y en Pentecostés Dios, el Espíritu Santo, se movió fuera de Jerusalén a Samaria y Judea y hasta los confines del mundo. Donde quiera que vaya, el Espíritu convencerá al mundo de culpa en relación al pecado, la justicia y el juicio. Nuestro deber solamente es predicar la palabra de Dios, y de lo demás se encarga el Espíritu Santo. Convencer a las personas de pecado es la obra principal del Espíritu Santo en el mundo. Si Él no hiciera esto, el mundo no sería convencido de pecado. La marca del Espíritu Santo obrando en una congregación no es el número de personas que tiene, no son las multitudes que adoran a Dios en la iglesia, ni la duración de sus reuniones, ni el número de programas que ofrece. Lo que cuenta es la convicción que una congregación tiene de su pecado. Y Jesús comienza el sermón del monte anunciando en Mateo 5:3-4: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Jesús está hablando de la obra de convencimiento de pecado del Espíritu. El Espíritu Santo usará el pecado, la justicia y el juicio para convencer al mundo de pecado, porque el interés superior del reino de Cristo es liberar a los pecadores de su culpa y de su perdición. Juan 16:8 es la mayor declaración en toda la Biblia de la obra del Espíritu Santo en lo que se refiere a la convicción de pecado y la regeneración. Y es un motivo de estímulo real para nosotros, como indudablemente lo fue para los apóstoles. Y te dejo con esta pregunta: ¿por qué es necesaria la convicción de pecado y que solamente puede producirla el Espíritu Santo? Te la repetiré otra vez la pregunta: ¿por qué es necesaria la convicción de pecado y que solamente puede producirla el Espíritu Santo? Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento. Y recuerda que desde el momento en que recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te selló como una morada marcada por la verdad. El Espíritu de verdad está en ti, vive en ti y obra en ti. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria por esta tu palabra tan hermosa, Señor, porque somos tu propiedad, porque tú nos compraste a precio de sangre, somos propiedad tuya, somos esclavos por amor, porque te pertenecemos a ti, ya no nos pertenecemos a nosotros. Y porque fuimos sellados por tu Espíritu como marca indeleble, imborrable, de que ahora somos tuyos por toda la eternidad. Señor,
Ayúdanos a perseverar en este mundo de maldad, como lo estamos viviendo en Guanajuato, Señor. Tanta crueldad, tanta maldad, tantos asesinatos, Señor. Pero sabemos que tú ya lo habías advertido en tu palabra en Mateo 24. Todo el capítulo 24 de Mateo, tú advertiste de las cosas que vendrían y sucederían antes de tu venida. Y una de las cosas era de que la maldad aumentaría, pero que tú no vendrías hasta que el evangelio fuera predicado en todo el mundo. Y ahora lo podemos ver, Señor, con los medios de comunicación que existen, con las redes sociales y también con el poder de tu Espíritu Santo que no tiene límites. Señor, te damos toda la gloria y te rogamos que durante esta semana, Señor, tú nos abras el entendimiento a tu palabra a través de tu Espíritu Santo y que quites toda venda de duda, de temor en cada hermano y hermana. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.